¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Luis, va al aire. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. En elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso, empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. En contexto. Está hablando El País. El pasado viernes se fijó el salario mínimo que entró en vigencia a partir de ayer, 1 de marzo. Estamos hablando que unos 251,000 trabajadores del sector privado y el sector público están recibiendo este beneficio de incremento al salario mínimo. Al final fue la ministra del Trabajo la que decidió cuál fue el incremento, estableciendo el 10.98% para el sector en general. Estamos hablando de que los diferentes sectores de la economía, 10.98%, 9.8% de los trabajadores de la pequeña y la mediana empresa, 11.48% en el caso de el sector del campo, y Alba Luz Torres estableció pues un incremento que no sobrepasó el 11% en términos generales, pero que sí en algunos sectores lo rebasó. Decía Bayardo Arce, el asesor presidencial, que bueno, este es un tema de que la mesa tripartita, lo ideal es que se logre el consenso, pero no siempre no siempre se alcanza, y que por tanto pues hay que saber recibir, ¿no?, este ajuste que se va a dar en el primer momento, el 1 de marzo, y después la segunda parte en el 1 de septiembre de este año. El COSEP reaccionó con un comunicado fuerte en el que dice que este aumento salarial no es conveniente para la creación de empleo, que no es conveniente para la economía de las empresas, que no es conveniente del país en general, porque no existen los recursos suficientes para hacer ajustes en la línea de lo que decidió el Ministerio del Trabajo. Quiero mencionar también que el pasado viernes Nicaragua se ubicó como pionera en la lactancia materna en las zonas francas. Eso es muy importante. Recuerdan ustedes que hace cerca de un año más o menos tuvimos por acá a Elena Arengo, que es representante de Better World Nicaragua, que está asociada a la Organización Internacional del Trabajo. Y se estaba trabajando, decía ella, en la línea de que las mujeres tengan la posibilidad, las mujeres en la zona franca, tengan la posibilidad de mamar a sus niños, ¿verdad? Y una empresa en Niquinomo, ¿verdad?, comenzó el pasado viernes, o se dio como la primera en Centroamérica en darle el derecho a las mujeres para lactancia materna en la zona franca. Qué bien por ese paso, y felicitamos a tanto a Better World Nicaragua como al Ministerio del Trabajo, que entiendo está también dando pasos en esa línea, ¿verdad?, de que las mujeres tengan también el derecho a dar de mamar en la zona franca. Tenemos una llamada telefónica. Aló. Buenos días, Luis. Adelante. Te felicito por el Día de los Periodistas, ¿verdad? Gracias, amigo. Te habla José Antonio López, el procurador laboral. Luis, efectivamente, si vos ves que en este problema del aumento salarial y que tiene que ver con el tripartismo, esto ya era hablado, porque ya es el segundo año que el COSEP no se presenta o no llega a ningún acuerdo. Mira, el que sale sufriendo aquí es la clase trabajadora, los salarios son bajos, la gente sigue yéndose, siguen los despidos. Entonces, ¿qué puede esperar el pueblo nicaragüense o la clase trabajadora con salarios pírricos? La gente sigue yéndose fuera de Nicaragua, siguen los despidos, no se hace lo que la ley laboral te dice. Mira, me pongo un ejemplo muy claramente para que sea, y ya lo han dicho los tribunales laborales.
que únicamente el 48 y el 31 son las causales para despedir a un trabajador, pero aquí te aplican el artículo 45 olímpicamente, cuando el 57 de la Constitución Política te dice que vos tenés derecho al trabajo. Sí. Te dice del 80 al 87 te habla de que vos tenés derecho a la estabilidad, a la seguridad social, un sinnúmero de cosas, pero esto es amarrado entre el gobierno y el COSEP para sus intereses. Realmente es una tristeza y una lástima que los trabajadores hoy por hoy sigan con salario de hambre y que no llenan las perspectivas para esta gente que pueda poder tener un salario digno y que verdaderamente puedan cubrir todas aquellas necesidades de la canasta básica. Luis, muchas gracias, buen día. Procurador, solamente por tu programa, sí. Y espero que sigas cosechando mucho éxito. Procurador, me gustaría que bueno, tal vez puede llamar de nuevo el procurador al teléfono en línea para darnos su contacto y poder hablar luego con usted, porque sí nos interesa tener el contacto. Tengo un mensaje por acá que dice lo siguiente: buenos días, felicidades por el programa, un servicio social de ser tan amable, claro que sí. El señor Aníbal Antonio Urbina falleció hoy 2 de marzo, su vela en su casa de habitación, Clínica Don Bosco, 1 cuadra abajo, media cuadra Lago. Entierro mañana 10 a.m., cementerio de Veracruz, invitan su esposa e hijo, muchas gracias. De nuevo, el señor Aníbal Antonio Urbina, ¿verdad? Falleció hoy 2 de marzo, su vela de la Clínica Don Bosco, 1 cuadra abajo, media Lago, y su entierro mañana a las 10 de la mañana en el cementerio de Veracruz. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión, en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por seguir con nosotros a través del canal de noticias de Nicaragua o canal 99 en el cable, canal 23 en la señal abierta, canal 99 en el cable y a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Ya me acompañan acá en estudio los colegas Teresita Orozco, que estuvo con nosotros en Café con Vos cuando estábamos nada más en radio. Ahora sigue haciendo radio, de Radio Universidad, pero también forma parte de movimiento de jóvenes comunicadores. La red Centroamericana de Comunicación. Así que sigue activa Teresita, y también Adrián Uriarte, que es director de la carrera de comunicación de la Universidad de Ciencias Comerciales. Gracias por estar acá. Los invité y quiero aclararle a los amigos que nos están viendo y escuchando, los invité a ambos porque son jóvenes, ¿verdad? Porque generalmente nos vamos hasta la parte más alta de los periodistas que han hecho por mucho tiempo comunicación, pero quiero escuchar a una mujer y a un varón sobre cómo está el periodismo, a propósito de que ayer estuvimos celebrando felicidades. De hecho, cómo está el periodismo hoy día en Nicaragua. ¿Qué tan fácil es hacer periodismo? ¿Qué tan difícil es hacer periodismo? ¿Cómo andamos, Teresita? ¿Qué tal? Hola, Luis, bienvenido. También, ¿verdad? Compartiendo nuevamente estudio. Y bueno, es un placer saludar a todos nuestros oyentes y también televidentes de Café con Vos. Y el periodismo, ¿cómo está hoy día? Desgraciadamente en ruina, podría decirlo. ¿Y por qué en ruina? Porque todavía tenemos muchas cosas pendientes. A los periodistas se les sigue viendo o se nos sigue viendo como cualquier cosa, como cualquier gato. Llegamos a un medio de comunicación, nos tratan incluso los dueños de los medios, muchos tratan a los periodistas como cualquier cosa, y no solamente con eso, sino cuando vas a cubrir una actividad, ya sea gubernamental o no gubernamental, empresa privada incluso, te ve
lo podemos ver de la manera más sencilla. Ahorita en la celebración del Día del Periodista, las diferentes empresas e instituciones públicas le llevaron regalos o les dieron regalos a muchos comunicadores, siempre y cuando vos sos de una manera muy servicial con ellos, cuando estás haciéndole la mesa, por así decirlo. Entonces, para mí eso es doloroso, pues, que nos vean a los comunicadores, a los periodistas, como cualquier cosa. Pues, si estás haciendo lo que yo quiero, lo que yo deseo, pues entonces estás bien conmigo. Mientras no, pues estamos muy mal. Adrián. Bueno, gracias, Luis, por la invitación, por compartir. El director más joven de la carrera de comunicación que yo conozco, ¿verdad? De las universidades a nivel nacional. Bueno, gracias. Luis, bueno, quería aprovechar antes de entrar a la parte del tema, como carrera de comunicación y como Universidad de Ciencias Comerciales, sumarnos al pésame del descenso de la partida del maestro Elmer Cisneros de la UNAM Managua. Creemos de que cuando hay una pérdida de esta naturaleza, pierde también el país, pierde la ciencia, pierde la academia, y reiteramos esta despedida para él y a toda su familia y para la comunidad universitaria del país. ¿Cómo está? Tengo problemas con audio. A ver, vamos a arreglarlo acá. No, la verdad es que sí, sorpresivo lo del rector Cisneros. Creo que nadie espera la muerte de manera tan fulminante. Pues no sé, de pronto nos enteramos probamos el audio, ¿estamos bien ahí? Sí. Adrián. Te decía así por lo de él, porque inclusive ayer leía las declaraciones del rector de la UNAM de León y lo menciona. Es decir, eso fue una cuestión de manera sorprendente, tristemente, pues pierde la academia, pierde el país, y creo de que también nosotros, como independientemente de las universidades, de la categoría o los sector privado o público que exista, creo que somos al final una comunidad universitaria que está pujando por la educación superior en este país, y a ostensiva reitero el saludo para él, para su familia, como de parte de la Universidad de Ciencias Comerciales. ¿Cómo está el periodismo hoy, según tu visión como catedrático? Ejerciste por algún tiempo la carrera, pero ahora estás más entregado como director de lector. ¿Cómo miras el periodismo hoy? Y luego vamos a hablar de la parte académica. ¿Cómo están los muchachos? Okay. Bueno, yo siempre, aunque esté en la academia, tengo la oportunidad, digo yo, y también me invitan a cosas, a compartir. Recientemente, este fin de semana, estuve con la Red de Desarrollo Local, donde hubo un encuentro de comunicadores municipales del país. Y eso me permite a mí retroalimentarme y ver de que lo que pasa en Managua también es una cuestión que se extiende en el interior del país. Yo he dicho de que vivimos en un síndrome de la institucionalidad de la autocensura en Nicaragua. Y cuando hablo de la institucionalidad, no hablo en las líneas o ética, la construcción de la democracia, el fortalecimiento, sino que una institucionalidad que se está tejiendo por la vía coercitiva y tristemente desde el Estado, y eso se puede ver en la manera en cómo ya se ha institucionalizado el cero acceso a la información pública. Es decir, aquí nadie está reclamando ni protestando ni tiene la esperanza de que la ley de acceso a la información se cumpla, de que exista mayor información de acceso pública, ¿verdad? No estamos hablando de información clasificada, información reservada. Aquí nadie tampoco está demandando publicidad estatal, y eso es lo que yo le llamo el síndrome, porque se ha visto con una naturalidad y ya nadie reclama, nadie debate ni nadie discute sobre estos temas como se hizo en su momento, porque ya el gremio periodístico ya como que ya lo aceptó y lo dio por un dado ese tema. Entonces ya se dio de cierto modo por vencido. Entonces eso de cierto modo es una institucionalidad negativa, en el sentido de que hay un retroceso en materia de libertad de expresión, en materia de democracia, en materia del mismo fortalecimiento de los medios de comunicación. Acordémonos de que hay un acuerdo internacional que no es de carácter vinculante, pero sí de carácter ético, de carácter social, en cuanto a los Estados miembros de la Declaración de Chapultepec. Nicaragua es firmante, el comandante Ortega es firmante de esos acuerdos. Año 2001. Sí, en contexto de campañas, para efectos de que a los medios de comunicación se le otorgara publicidad
pública o publicidad oficial, porque eso desde luego hace de que como estos medios de comunicación, aunque no tengan las grandes audiencias, porque el mercado castiga a los medios que no tienen audiencia. Entonces sabemos de que los pequeños y los medianos medios de comunicación deberían, por esa institucionalidad, por ese fortalecimiento del derecho a la comunicación en las sociedades, deberían de gozar con publicidad oficial. Y eso es lo que no está ocurriendo. Y eso es lo que yo le llamo el síndrome, porque ya los sindicatos, las organizaciones, los medios de comunicación, ya ese es un tema cerrado. Pero ese es desde la perspectiva que vos mirás desde los medios de comunicación, de los periodistas. Pero pregunto, la sociedad nicaragüense, ¿cuánto está interesada en la libertad de expresión y en la libertad de prensa? ¿Está debiendo la sociedad nicaragüense a los periodistas, a los comunicadores en este momento, Teresita? Bueno, yo también quiero hacer un señalamiento, y lo que decía él, el tema de la publicidad y el tema de la audiencia. Porque ¿quién me garantiza que yo en mi noticiero no tenga audiencia? Porque a manos de quién está el tema de hacer las encuestas, de comprar un survey, incluso no podemos hacerlo. Entonces, aquí entramos en discusión, no podemos decir que X o Y programa tiene una audiencia o no la tiene, por un lado. Y por otro lado, no solamente el gobierno, sino la empresa privada, como bien decía Luis, la misma gente, cuánto está demandando conocer o saber. A mí me preocupa de gran manera que ahora los nuevos comunicadores, los nuevos chavalos, incluso hasta nosotros mismos nos prestamos al juego de hacer programas de televisión, programas de radio muy faranduleros, que no tengan contenido, y que los chavalos ahora llegas y los mandas una presentación y no le vean sentido alguna presentación, o que no le vean sentido a la comunicación en sí, a comunicar a la gente, a informar a la gente. Entonces ahí entramos en una discusión bastante grave. ¿Cómo está preparando también la academia a los chavalos, los nuevos comunicadores? Yo me preocupo de gran manera ahorita que estoy trabajando con una red centroamericana de comunicación. Veo que la gente de las comunidades está queriendo conocer, ¿verdad?, lo que está pasando a su alrededor, está queriéndolo denunciar, pero muchas veces nosotros no damos los espacios, no abrimos los canales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Nicaragua? Hay un gran vacío, hay una gran, como que estamos adormecidos, ¿no? No nos importa de gran manera lo que está pasando a nivel nacional, solamente nos importa que haya comida hoy en la mesa, hoy en la mesa y quizás para mañana, pero no nos preocupa qué es lo que está pasando con las políticas, qué es lo que está pasando con el salario mínimo. O sea, es una preocupación que solamente debería de ser para los periodistas, debería ser para la empresa privada. No, es para toda la población, es para todos los nicaragüenses. ¿Cómo está la sociedad? Lo que le preguntaba, o sea, sí. a nivel de país, de ciudadanos, ¿cuánto estamos apreciando la libertad de expresión y la libertad de prensa? Creo que cuando yo hablo del síndrome de la autocensura en Nicaragua, tiene que ver con lo que algo señalaba ayer el doctor Serrano Caldera en su columna. Cuando una sociedad está pensando más en el consumo y en el mercado, pierde su racionalidad, su función crítica como individuo. Y el síndrome de la autocensura tiene que ver en esa misma línea, es decir, hay ese adormecimiento ciudadano tiene que ver con la falta de autocrítica, sencillamente porque es mejor estar cómodo, estar pensando en la subsistencia, en la cotidianidad, y todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, con el país, con los temas de fondo, como la salud, la educación, que tienen que verse como temas estratégicos de un país, pasan a segundo plano. Y tristemente también los medios de comunicación entran a fortalecer ese movimiento, esa visión de ser autocrítico, y la medida que nos ofrecen un menú televisivo, un menú radial, un menú de revista que van más ligados al campo lúdico, al campo del entretenimiento, al ocio, encantado, al campo de la nota roja, encantado el Estado. ¿Por qué? Porque en la medida que se omitan los verdaderos temas sensibles del país, eso hace que la ciudadanía se adormezca. Hacemos una ciudadanía muy pasiva, una ciudadanía que no critica, que no se cuestiona su entorno, sino que entienda que la realidad se puede construir a partir de políticas asistencialistas, y es lo que está predominando en este momento. Es decir, la gente no está preocupada por temas de fondo, cómo mejora su salud, cómo mejora su trabajo, la calidad de su educación, la calidad de su mejor nivel de vida, sino que la gente está pensando en cosas muy cotidianas. ¿Por qué? Porque por ahí se está tejiendo el discurso
de los medios de comunicación, y a la larga eso también cala en el imaginario colectivo. Vamos a una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes, a nuestros invitados. Cuando volvamos, ¿cuánta efectividad está teniendo la política de comunicación del gobierno en el sentido de que en la agenda nacional calcen nada más los temas que ellos quieren? Los medios independientes, los programas independientes, ¿cuánto están sufriendo las consecuencias de la política institucional de gobierno? Y además de eso, comenzaremos a darle espacio a ustedes para que hablen también con nuestros invitados, Adrián Uriarte y Teresita Orozco. Disfruta de Café con Voz. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso, empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¿Quieres dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Voz. Invitada por 2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto al 85-88-29-12. Estamos conversando esta mañana con Teresita Orozco, periodista y miembro de la Red Centroamericana de Comunicadores, y estamos con Adrián Uriarte, director de la carrera de Comunicación de la Universidad de Ciencias Comerciales, hablando del periodismo, cómo está hoy, a propósito de que ayer estuvimos celebrando el Día Nacional del Periodista. Dice acá un mensaje antes de que entremos con la parte gubernamental, la política de gobierno, qué efectividad está teniendo, y además de eso, cómo eso está afectando a los medios y a los programas que no son, no le digamos independientes, porque esa palabra como que le causa algún no, pero además le saca ronchas a algunos, pero entonces mejor digamos periodistas que no son oficiales ni son del gobierno. Bueno, así está bien. Digo yo, pues, dice acá, sobre la situación del periodismo no se puede dejar de quitarle responsabilidad a la academia. ¿Qué tipo de profesionales están formando? Te la dejo a vos que estás ahí desde la universidad. Sí, en el caso de las universidades creo de que
Hay de todo. Cuando digo que hay de todo, hay una responsabilidad y una corresponsabilidad compartida, en el sentido de que muchos de los estudiantes que ingresan vienen con vacío del sistema de secundaria, y ese vacío a veces cuesta, sobre todo en el primer año, buscar cómo nivelarlo, porque se ha asumido de que hacer periodismo es manejar las herramientas de la comunicación. Es decir, hay muchas visiones con que entran los estudiantes de nuevo ingreso, sobre todo, de que hacer periodismo es ser presentador de televisión. Entonces ese fenómeno de la pantallización, quiere ser famoso, de la alfombra roja y todo eso, entra en crisis cuando viene y se desconstruye o se desmitifica ese imaginario, esa representación social que tiene muchas veces el periodismo, fortalecido y muchas veces reforzado por el tema de ser presentador y todo eso. Entonces, cuando vemos y le decimos y advertimos de que periodismo tiene que pasar necesariamente por dos cosas básicas: saber leer y saber escribir. Aunque estemos en tiempos de los nuevos medios, en la fiebre de lo digital, la esencia sigue siendo leer y escribir. Si esas dos cosas fundamentales no están en los periodistas que se están formando, al menos en la universidad, nosotros tanto hemos sido tan rigurosos de que estudiantes que nunca han publicado un reportaje no sale, aunque haya terminado su plan de estudio. Estudiantes que no han publicado un ensayo de comunicación tampoco sale, no se da por dado su plan de estudio. Entonces hemos buscado todos esos mecanismos porque hay mucha preocupación en la nueva generación en hacer más. Cuando digo en hacer más, en manejar herramientas, en saber hacer fotografía, en saber hacer video, en saber editar, en manejar multimedia, ya, pero se olvidan de los contenidos. Y ahí creo que es la esencia del periodismo, en la parte de los contenidos, porque si no hay contenido no puede haber conocimiento, no puede haber debate, no puede haber un periodismo que eleve el debate en público. Y por eso es la pobreza que hay en los discursos periodísticos en el país, de que muchas veces se confunde o se cree de que llegar a decir lo que se me ocurra, a improvisar frente a la pantalla. Es importante aquí también el cuestionar, porque a veces no nos enseñan a cuestionar en la academia o no nos enseñan. Por ejemplo, yo recuerdo que también inicié pensando que iba para la televisión. Nunca creí que iba a estar en la radio y que iba a forjarme en la radio, pero también es importante quién vas encontrando en el camino, quién te va ayudando a tu construcción, no solo los profesores, sino, por ejemplo, otros colegas periodistas, de quién te vas agarrando para aprender en el camino lo bueno. Porque yo, por ejemplo, ayer posteaba, ¿verdad?, que para mí han habido periodistas que me han enseñado y que de gran manera me han ayudado a cuestionar el sistema. Bien, le decía Luis, y hacía chafa de que mi corazón era azul celeste porque salí de la policía. Sí. Sigue siendo azul celeste al final. La verdad es que yo amo a la policía. Que no es malo, ¿eh? No es malo, pero también reconozco los errores que puedan cometerse, ¿verdad? Yo soy sandinista y todo el mundo lo sabe, pero también reconozco que hay errores y que también se pueden corregir. Entonces, lo importante aquí no es hacer al estudiante o al comunicador de un lado o del otro, sino estar en medio, poder cuestionar esos dos lados, esos dos niveles. Yo creo que es importante que en el contenido nosotros, los nuevos comunicadores, podamos llegar al cuestionamiento, a poder analizar cada cosa que está pasando a nuestro alrededor. Y eso es lo que pasa, es decir, no puede haber cuestionamiento si no hay lectura. Es decir, el estudiante que se conforma con solamente estar en un salón de clase, escuchando al profesor o haciendo activismo. Y pasando notas. Y no hay un proceso o pasando clases con notas, de cultivo, es decir, una cuestión que cultive todos los días su acervo. No puede ser un estudiante que va a criticar, que va a reflexionar. Y eso que estás hablando hoy es muy fácil. Es decir, en el salón de clase uno puede identificar el estudiante que cuestiona, el estudiante que lee. Y ese es el estudiante que se le mira, que va a poder llevar y elevar la calidad del periodismo en el futuro o en cualquier otro campo de la comunicación en que se desarrolle. Pero pasa por la lectura. Si no hay lectura, no hay metaconocimiento. Tenemos una llamada telefónica. ¿Aló? Sí, muy buenos días. Como siempre, este tema del periodismo es interesantísimo porque es de antaño, pues. El problema, inclusive, pues, la unión, pues, de los periodistas. Pero me quería referir a la formación. Si nosotros tomamos como ejemplo a don Edgar Tijerino, por ejemplo, periodista, pero dedicado a la parte de deporte, ¿qué hizo, qué nos mostró
este señor nos mostró que la investigación, el estudio permanente, el esfuerzo, la constancia, es decir, esa proyección que él tiene en términos de ese tema específico, creo que se puede aplicar a los diferentes temas, ya sea político, financiero, cómo está la banca, es decir, hay que meterse profundamente en esa cuestión para poder reflejar realmente que si somos unos buenos periodistas, es decir, hay que ser audaz, hay que ser, creativo, es decir, hay que buscar cómo ser un buen periodista en todo el buen sentido de la palabra. Muy buenos días. Gracias por su llamada y su comentario. Edgar tiene una particularidad, periodista o cronista deportivo, pero además empapado de toda la realidad nacional y habla de todos los temas, hasta de telenovelas. Y desmitifica algo, Luis, el tema de la voz, porque a veces en radio se dice que la voz tenemos que tener una excelente voz. Como la tuya, que es preciosa. Pero se desmitifica eso. Es comunicar, es el contenido lo que tiene el valor. No es que de repente los chavos quieren así como que ser muy sexy. Así muy engolado. Pero no, él desmitificó eso y es muy importante. Sí, tiene una voz horrible, tiene una voz horrible. Pero bueno, es parte de su éxito, creería yo, la voz. Lo que ocurre es que lo que está señalando Teresa y lo que decía el televidente. Teresita. Podemos le cambiar el nombre. Va a tener problemas. No, va a tener problemas. El lenguaje de género. ¿En qué no, pero su nombre es Teresita. Desde que la conozco, la primera vez que vos te vas a contar esto, cuando la llamé para hablar de trabajo, llamé a su teléfono y le pregunté, buenas, ¿está Teresa Orozco? Y me dice su hermana, que es la que me responde. No está, y su nombre es Teresita Orozco. Desde entonces... Bueno... Desde entonces todo el mundo se ríe de mí, ¿no? Entonces, lo que te decía, esos son los principales nudos que tiene la formación. Es decir, se cree que hacer periodismo es tener habilidad y manejar herramientas. Y se pasa al último eslabón en la parte de contenido. Y lo que decían, ahí están los ejemplos, Danilo Aguirre, Gatijerino. La universidad solamente es un mediador, un facilitador que te va a otorgar una licencia, pero el que va a hacer el 90% de su formación es el autoestudio. Si no hay autoestudio, si no hay lectura, no hay desarrollo. Y además, es decir, que la universidad no te va, ni que vaya a la mejor universidad. Además, tenés que ser iniciativo, aventado, sin pena, como decimos, la verdad es que no, definitivamente que la formación. Sí, porque también el tema de los académicos, yo me pregunto, ¿a quiénes están contratando ahora bueno, las eso escuelas también. De comunicación, Eso verdad? también. Entonces también es algo importante, o sea, ¿qué trayectoria tiene? En la calidad del maestro te das cuenta de la calidad de alumnos que puedes tener. Pero quiero ir a la parte de la política de información del gobierno. Es decir, hay una política y desde el 2007 se dice de no contaminar el discurso del gobierno a través de los contrastes, que es lo que hace el periodista, contrastar realidades. Es decir, vos decís que este hospital es lindo, es maravilloso y que va a atender a la gente de muy buena forma, pero ¿cuánto costó el hospital? Los fondos que utilizaste los utilizaste de manera correcta. Dijiste que iban a ser 30 camas, me estás entregando 25, nada más, me estás entregando. Y comenzás a cuestionar, o sea, correcto, el paso es bueno, adelante, el hospital lo necesitamos, pero ¿cómo hiciste el hospital? O sea, esos son los cuestionamientos que deben de venir de los comunicadores, porque bueno, en un país como el nuestro, donde las instituciones no funcionan, porque no funcionan en su mayoría, están dormidas o están adormecidas o les dieron una pastilla para que se durmieran, entonces los periodistas que no somos oficialistas de nuevo, porque no podemos ser independientes, para que no les saque roncha a nadie, tenemos que cuestionar. Y tenemos que tomarnos el papel de fiscalizadores, de contralores sociales. Entonces, es decir, pero ¿cómo está ese riesgo que se asume, esa posición que tomamos, qué consecuencias tiene? Yo diría que graves consecuencias, porque al momento de nosotros comunicarnos, yo a diario pues hacer agenda, tratar de que la gente llegue a mi programa y pueda participar libremente en mi programa, yo ya he tenido, por ejemplo, llamadas muy puntuales de amigos, ex compañeros de trabajo que me dicen, mi funcionario no puede ir a tu programa. ¿Y por qué no puede ir? Porque vos de repente te olvidás de dónde saliste. O sea, no puede ir a mi programa. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Eso es un castigo, y no solamente un castigo para mí, ¿verdad? Sino para la gente. Porque a la verdad que quien quiere saber es la gente, ¿verdad? Nosotros solamente estamos ahí, como dice Luis, de fiscalizadores, también promoviendo que haya más comunicación, que la gente conozca lo que está pasando en el país. Entonces, pero aquí es importante destacar
que nosotros y nosotros también estamos perdiendo esa esencia de cuestionar y muchas veces por buscar el día a día, buscar el pan de cada día. Desgraciadamente hay muy pocas plazas de trabajo, hay muy pocos espacios donde nosotros podamos desarrollarnos. Y ejercer de verdad la labor. Y ejercerlo de manera libremente, o sea, qué desgraciado, o sea, de estar atado a una silla y estar haciendo lo que otra persona te dice o solamente leyendo lo que la persona te lo está comunicando. Yo, por ejemplo, yo en Radio Universidad me siento libre de poder editar el noticiero, de poder emitirlo diario de una forma libre sin que nadie me esté obligando a decir X o Y cosa. Eso es interesante, eso es importante, pero no es una dicha que lo tienen todos los comunicadores hoy día. Es importante la llamada que tenemos también en línea. Vamos a ver qué nos dice el amigo o la amiga televidente o oyente. ¿Aló? Sí, aló, buenos días. Yo los felicito por este programa porque la verdad es que, o sea, usted como conductor de este programa tienen la gran valentía de expresar realmente la realidad que estamos viviendo en este país. Ahora yo le quiero hacer una observación que he estado viendo a lo largo de todo este tiempo que he visto su programa. He visto de que todos sus anunciantes son ONGs, son organismos que no tienen que ver nada con la empresa privada ni con el gobierno. ¿Qué pasaría con su programa si todos estos organismos, o sea, dejan de anunciarse? Porque usted veo que no tiene ningún anunciante prácticamente de la empresa privada, aparte de un Banpro y de algún otro que no lo recuerdo. ¿Qué pasaría con su programa? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que la respuesta es sencilla. Lo terminamos. Si no hay anunciantes, no se puede hacer un programa que tenga independencia, que tenga criterio y que tenga la facilidad de hablarse como se habla aquí. O sea, es sencillo. Y el llamado es nuevamente en este contexto y en el Día del Periodista a los empresarios a asumir una responsabilidad. Es decir, si el gobierno tiene una política editorial, y vamos a hablar con ya toda la palabra, Adrián, para tu visión, de no presupuestar dentro de sus rubros a los medios que no son oficiales o a los programas que no son oficiales, aquí el sector privado está llamado a asumir esa responsabilidad, sin que eso signifique que los periodistas tenemos que ser complacientes, o no decir que la empresa privada comete errores también, o alabar todo el trabajo que hace la empresa privada, porque entonces nos convertimos de comunicadores y periodistas a propagandistas, que eso nada tiene que ver con nuestro trabajo, relaciones públicas. Pues, perdón, tengo una llamada más, Adrián, no quiero hacer esperar al amigo televidente oyente. Ya te paso la palabra. ¿Aló? Buenos días. Creo que esta nueva generación de periodistas ha sufrido lo que ustedes están hablando, el síndrome del figureo, ¿verdad? Todos quieren salir en la televisión, todos quieren, y hacen la verdad unos programas bastante ridículos, pues que no educan al joven, porque si vas a hacer un programa juvenil, justamente es para eso, para inducir a algo bueno, para crear buenos hábitos, pero aquí no. Mientras más hablo, mientras más digo tonterías, es mejor el programa. Y un periodista no es eso, o sea, un periodista tiene una gran responsabilidad en un país, porque ustedes tienen que informar, tienen que decir a la gente, y si viene una noticia falsa, si viene algo que no es, pues lo que hacen es confundir a las personas, ¿verdad? Entonces es una gran responsabilidad. Creo que deberían de hacer dos carreras, una de periodismo y otra de teleshow, pues, y esas cosas. Ahora, es bastante triste y lamentable eso que están hablando respecto a que no hay noticias. Usted no puede llegar a entrevistar a un ministro. O sea, es absurdo. Y aquí el ministro o el alcalde o lo que sea que ha querido decir algo, lo despiden sencillamente. O que quiere opinar diferente. Pues creo que este es un buen gobierno, es bonito. Estoy contenta porque la gente pobre recibe ayuda y apoyo, pero aquí lamentablemente la libertad de expresión está atada de manos. Claro, con una cintita linda, ¿verdad? De seda, de un color bonito, pero está atada. Y ahí son los periodistas los que tienen la responsabilidad de parar esto. Muchas gracias. Gran responsabilidad. Adrián. Sí, bueno, me gusta el comentario de la última televidente, en el sentido de que ella, por ejemplo, habla un poco de los periodistas de entretenimiento. Bueno, estamos en la era de los periodistas DJ, dice Omar Rincón. Es decir, estamos pasando del periodista crítico, el periodista que cuestiona, que investiga, que se documenta, y esa es la otra parte. Pues eso también
hace que la profesión no se dignifique, sino que por lo contrario adquiera un estigma distinto a la naturaleza con que inició, de aportar, de debatir, se valoriza. Se valoriza. Ese tristemente, entonces, ¿qué pasa? Pierde su categoría dentro de la sociedad, su categoría de respeto, su categoría de buen funcionamiento o un buen mediador ante la institucionalidad, la democracia, el fortalecimiento del Estado de Derecho de una sociedad. En relación a lo que estabas comentando sobre la política de comunicación, bueno, mira, el acceso a la información no garantiza un buen periodismo. De ahí partamos. Sí. En los años 90 y la primera década del 2000, vimos que había acceso a la información, entre comillas. Pero ¿qué pasa? Siempre tiene que tenerse en cuenta el periodista, el mediador. El periodismo que tiene mayor acceso a la información no necesariamente es el que hace periodismo de calidad. Y eso lo vimos durante mucho tiempo. ¿Y qué pasaba? Tal vez en tu caso, que fuiste un periodista que te destacaste por el periodismo investigativo, y entonces sí tenía un lente más crítico, un lente más distinto, pero el periodismo de los años 90, de años para acá, en su gran mayoría, el acceso a la información no se convirtió en periodismo, sino en periodismo de declaraciones, en periodismo de agenda, en periodismo, que lo que era, las tónicas y la manera de tener acceso a la información era distinta, porque tal vez cualquier ministro hablaba, pero si vos realmente analizás el contenido de esas declaraciones, de ese discurso, te das cuenta que no había noticia, lo que había era divulgación. Lo que había ahí era meramente activismo, no era información que fuera relacionado al quehacer de la naturaleza del ministro. Entonces, de ahí hay que partir. Y esa práctica, de cierto modo, se viene modulando en algunos medios de comunicación, que no necesariamente son los medios que están bajo la administración del presidente Ortega, sino en algunos medios, si vos revisas, monitoreas un momento, te vas a dar cuenta que aquellos medios de comunicación que tienen acceso a los pocos ministros que hablan, a los pocos funcionarios que hablan, la mayoría del diálogo que se entreteje entre ellos dos son información meramente institucional. No hay cuestionamiento, no hay información que vaya más allá, que profundice, que fiscalice ese diálogo, que cuestione o que ponga realmente en evidencia. Y lo otro, quería señalar, bueno, en relación a la política de comunicación, yo creo de que ha sido un éxito en términos negativos. Y por eso yo hablaba al inicio de mi intervención del síndrome de la autocensura. ¿Por qué? Porque se ha institucionalizado esa práctica. Los periodistas de cualquier corriente, cualquier tendencia que tengan, han asimilado, inclusive citan y toman como referencia las publicaciones que expresen en los medios oficiales y a partir de ahí tejen sus notas informativas. ¿Qué pasa ahí? Hay un filtro, está mediado ese discurso por la visión oficial, por la visión gubernamental, y eso se ha venido también a darle crédito a ese tipo de... El tiempo se nos está acabando, pero quiero leer varios mensajes, no quiero que me digan que no lo hice. Dice Douglas Galeano desde Río San Juan en Facebook: felicidades, Luis, por tu programa y por tu trabajo que desempeñas como periodista y que disfruté este día de periodismo. Adelante, sigue, hermano. Dice acá otro mensaje en el teléfono: felicito a los periodistas independientes por no ser borregos ni serviles, son comunicadores sociales, a jóvenes periodistas con experiencia, les mandamos un abrazo. La joven periodista la ubicaste muy bien al centro, me gusta lo que dice, el buen periodista tiene que estar al centro para poder cuestionar a la izquierda y a la derecha, no convertirse en oficialista de uno u otro lado. Dice acá otro mensaje: es lamentable que el gremio de periodistas es uno de los más desunidos. Ser oficialistas o independientes no es el único pretexto, debemos de ser más solidarios entre nosotros. Celebremos el Día del Periodista a diario informando a nuestro pueblo. Dice otro mensaje por acá: la joven periodista que ubicaste, bueno, esto ya lo habíamos leído, y dice por acá: ¿por qué decir periodistas sandinistas como promueve William Grisby? Dice. Acá hay otros mensajes que dicen lo siguiente: hay un reconocimiento que la Asamblea le entregó solamente a periodistas menores de 30 años y con 5 años de cubrir la Asamblea, habiendo periodistas independientes. En cambio, en la Asamblea Nacional hay diputados con más de 30 años, siendo diputados de gobernando el país con leyes demagogas, no hacen nada y son los que deciden el reconocimiento. Cada otro mensaje dice lo siguiente: es lamentable, dice Freddy Ríos, nuestro amigo y colega de Radio Universidad, es lamentable que el gremio de periodistas es uno de los más desunidos. Ya lo habíamos leído y aquí está un mensaje que dice: creo que el periodismo actual es el mayor, creo que con el periodismo actual el mayor perdedor es la audiencia. Comentarios finales. Yo solamente quiero decir el tema de la capacitación. Los periodistas no somos todólogos a veces, ¿verdad? De todo queremos saber y de todo estamos enterados.
pero a veces cuando van a una capacitación, van a una actividad, los periodistas no tienen las herramientas suficientes. Yo quiero destacar el trabajo que hace el Banco Central, está capacitando a los periodistas. Yo fui parte de una de las capacitaciones del Banco Central en temas de economía, por ejemplo. Entonces, es importante que venga también oleada de repente del gobierno, ¿verdad? ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz.